Saludos cordiales, en este video les voy a explicar cómo desarrollar un ejercicio de equilibrio homogéneo en fase gas. El ejercicio dice así: en un reactor que se encuentra a 600 grados centígrados se introducen 68 gramos de amoníaco, produciéndose la siguiente reacción. Es una reacción de descomposición en la cual se genera nitrógeno e hidrógeno. Después de alcanzado el equilibrio se encuentra que se ha disociado el 30% del amoníaco. Determine el volumen del reactor y la presión total al equilibrio, sabiendo que el valor de Kp es igual a 7,76 atmósferas al cuadrado. Lo primero que hacemos es escribir todos los datos que nos están dando en el enunciado, y acá está una representación de lo que está ocurriendo en el reactor. Se inyecta amoníaco, ocurre la reacción y se genera una mezcla gaseosa de amoníaco, nitrógeno e hidrógeno. Se conoce la temperatura de operación, nos dan el valor de Kp, nos dice que 30% del amoníaco es lo que se disocia y nos están pidiendo calcular el volumen del reactor y la presión total al equilibrio. Lo primero que hacemos es balancear la ecuación, la cual nos queda de la siguiente manera. Luego planteamos el valor de Kp, la constante de equilibrio en función de las presiones parciales, nos queda igual a la multiplicación de las presiones parciales de los productos. Si me voy a la ecuación, en este caso veo que hay dos productos, nitrógeno e hidrógeno. Esos son dos términos de presión parcial, para el nitrógeno y para el hidrógeno, elevado a su coeficiente estequiométrico. En el caso del nitrógeno es 1, por lo tanto no se eleva, y en el caso del hidrógeno, pues el coeficiente es 3, queda elevado al cubo. Entre la multiplicación de las presiones parciales de los reactivos. Si vemos en la ecuación, solamente hay un solo reactivo, que es el amoníaco, y queda elevado al cuadrado porque es el coeficiente estequiométrico que acompaña a esta especie química. ¿Qué vamos a hacer ahora? En cada uno de estos términos de presión vamos a sustituir su definición, que es igual a la fracción molar por la presión total, con la finalidad de introducir el término de presión total, que es una de las incógnitas que nos están pidiendo calcular. Al introducir cada una de esas definiciones, pues me va quedando la ecuación de la siguiente manera. Se eleva cada uno de los términos que están dentro del paréntesis al exponente al que esté elevado, arriba al cubo y abajo en el caso del denominador al cuadrado. Y vemos que hay varios términos de presión total que se repiten y pues se pueden simplificar. Arriba tenemos presión total al cubo por presión total, me está quedando presión total a la 4. Y abajo tenemos presión total al cuadrado, entonces 4 arriba y 2 abajo se simplifica quedando 2 arriba. El término de presión total me queda finalmente elevado al cuadrado. Y las fracciones molares me quedan así: la del nitrógeno, la del hidrógeno elevado al cubo y la del amoníaco elevado al cuadrado. Como lo que nos interesa calcular es el término de la presión total, pues la despejamos de esta ecuación. Todo lo que está multiplicando pasa dividiendo. El término que divide pasa al otro lado de la ecuación multiplicando. Y como está elevada al cuadrado, pues simplemente sacamos raíz cuadrada o elevamos a la 1/2 a ambos lados de la ecuación y entonces me queda la expresión que hemos llamado ecuación U. Es decir, la presión total está entonces en función de las fracciones molares al equilibrio de cada una de las especies químicas y del Kp. Pero el Kp es un número que me están dando en el enunciado. Por lo tanto, para poder resolver mi incógnita, el ejercicio se va a remontar en el cálculo de cada una de estas tres fracciones molares al equilibrio. Procedemos a calcular los moles iniciales de amoníaco. Me están dando una masa inicial en gramos, pero como debo trabajar en moles, lo divido entre el peso molecular y obtengo así 4 moles de amoníaco que entra. Debo hacer entonces el cálculo de los moles totales al equilibrio de cada especie química y para ello debo saber cuánto está reaccionando de cada uno. Como es un valor que no lo conozco, entonces voy a decir que los moles que reaccionan del amoníaco, que es mi primera especie química en la ecuación, va a ser igual a, y le asigno el valor de la letra X. Por lo tanto, al equilibrio que habrá lo que hay en un comienzo, es decir, 4, que lo acabo de calcular, lo acabo de llevar a moles, menos lo que reacciona, que lo llamé X. ¿Por qué menos? Porque este es un reactivo. Entonces al equilibrio tiene que haber una cantidad menor de la que había inicialmente, por eso se resta.
La segunda especie química es el nitrógeno. Calculamos lo que reacciona mediante estequiometría. Para eso volví a copiar la ecuación química acá balanceada para poder mirar los coeficientes estequiométricos. Entonces trabajamos en función de lo que asumimos, es decir, X moles de amoníaco, y buscamos aquí las razones molares del nitrógeno, que es la especie que me interesa, y amoníaco para que se me vaya esta unidad. Entonces, si vemos en la ecuación balanceada, pues tengo un coeficiente de 1 para el nitrógeno y 2 para el amoníaco. Lo escribo y lo resuelvo. Me da X por 1X entre 2, X medio moles de nitrógeno. Por lo tanto, el equilibrio que habrá, lo que hay inicialmente, en este caso es 0, porque no se está inyectando nitrógeno al reactor, más, porque es un producto, siempre hay que utilizar el signo más porque se debe generar más de lo que hay en un comienzo. Lo que reacciona, que es X medio. Entonces me queda que al equilibrio hay X medio moles de nitrógeno. Y lo mismo para el hidrógeno. Hacemos el planteamiento estequiométrico, pero en este caso en función del coeficiente estequiométrico del hidrógeno, el cual es 3, si lo miramos acá en la ecuación. Me queda entonces 3 por X, 3X medios moles de hidrógeno. Y lo que reacciona será lo que hay en un inicio, que es 0, más lo que reaccionó, que es 3X medio. Pero no se escribe 0, directamente se coloca entonces 3X medio moles. Procedemos ahora sí al cálculo de las fracciones molares al equilibrio, que es lo que necesitamos para introducirlo en la ecuación 1 para el cálculo de la presión total. Trabajamos para ello entonces con una tabla para obtener la información más organizada. En la primera fila colocamos los moles iniciales, sabemos que de amoníaco es 4, y 0 de nitrógeno y 0 de hidrógeno porque no se está inyectando en ninguna de esas especies químicas. Al equilibrio pues colocamos los términos que calculamos anteriormente en función de la variable X. Y recordar que siempre la última columna es la de moles totales y debemos colocar acá los moles totales al equilibrio. En este caso 4 más X. ¿De dónde salió ese valor? Recordar que estos moles totales representan la sumatoria de estas tres especies químicas. O sea, es decir, 4 menos X, que son los moles de amoníaco, más X medio, que representan los moles de nitrógeno, más 3X medio, que representa los moles de hidrógeno. Si hacemos esta sumatoria, pues simplemente vamos a sumar términos independientes por un lado y términos que tengan X por el otro. El único término independiente es 4, se sigue dejando 4. Y sumemos acá los términos, ¿verdad? Tengo 1 medio de X más 3 medio de X, eso equivale a 4 medio de X. Y 4 medio equivale a 2X, por eso lo escribí acá. La ecuación nos va quedando así, 4 menos X más 2X. Y bueno, 2 menos 1, 1, finalmente me queda 4 más X. Y entonces ese es el término que escribo acá en esta parte de la tabla. Y ya la fracción molar al equilibrio, que es lo que necesitamos calcular, para poder introducirlo en la ecuación 1, simplemente es los moles al equilibrio de cada especie química entre los totales. Es decir, en el caso del amoníaco, 4 menos X entre 4 más X. Es este primer término que está acá. Por analogía hacemos lo mismo con el nitrógeno, X medio entre 4 más X, y con el hidrógeno, 3X medio entre 4 más X. Bien, necesitamos entonces calcular ese valor de X para poder introducirlo en cada uno de estos términos y tener el valor numérico de fracción molar al equilibrio. Para hacer ese cálculo hay un dato muy importante que nos están dando en el enunciado que dice que se ha disociado 30% de amoníaco. Ese porcentaje de disociación implícitamente indica que ya por ahí podemos conocer el valor de X. Recordar que X representa los moles disociados, ¿sí?, de amoníaco. Entonces, según la ecuación del porcentaje de disociación, sabemos que es igual a los moles disociados entre los moles iniciales por 100. Si de ahí despejamos los moles disociados de esa ecuación, ¿sí?, o sea, este término pasa multiplicando y este dividiendo, me queda así. ¿Quiénes son moles disociados? X. X es lo que yo estoy diciendo de los moles de amoníaco que están reaccionando. Entonces, lo que reacciona es equivalente a lo que se disocia, a lo que se desprende. Entonces, X yo sé que ya es igual a los moles disociados. Entonces, aquí en esta ecuación yo puedo sustituir por N-dis, puedo colocar directamente X, como lo hice acá abajo. X va a ser igual a moles iniciales,
sabemos que son 4, miremos en la tabla, por 30, este dato me lo dan en el enunciado, porcentaje de disociación entre 100, y me da igual a 1.2 moles de amoníaco disociado. Ya con este valor de X lo sustituyo en cada una de las expresiones y logro hacer el cálculo de las fracciones molares al equilibrio. Como lo ven aquí, se obtiene un valor de 0,54 para el amoníaco, de 0,12 para el nitrógeno y de 0,35 para el hidrógeno. Entonces, sustituyendo ya cada uno de estos valores con el valor de Kp que me dan en el enunciado en la ecuación 1, podemos observar acá, respetando por supuesto aquellos términos que van elevado al cuadrado, al cubo, recordar que esto es raíz cuadrada o elevado a la 1 media, y me queda entonces un valor de 20,97 atmósferas. Ya resolví la primera incógnita del ejercicio. La segunda que me pedían era el volumen del reactor. Lo vamos a calcular despejándolo de la ecuación del gas ideal. Nos queda igual a los moles totales al equilibrio. Esos moles totales al equilibrio se calcularon donde decía 4 más X. Entonces sería 4 más el valor que nos había dado de X, 1.2, es decir, 5.20 moles. El valor de R, que es 0.082, una constante. La temperatura, le sumamos el valor de 273.15 para llevarla a Kelvin. Y lo dividimos entre el valor de la presión, que ya calculamos, que es de 20,97. Y nos da un total de 17.75 litros. Bien, y de esta manera culminamos el ejercicio. Muchas gracias por su atención.